Ahora sí. Entonces estaba diciendo, nosotros nuestra rama es la profecía, sin embargo esto se va a tratar de la naturaleza de Cristo, la encarnación, y dice unas citas que ahí vamos a mirar luego, Dios mediante si nos da tiempo, que los 144,000 para alcanzar el carácter de Cristo deben alcanzar, o el pueblo de Dios de esta generación deben entender el tema de la encarnación de Cristo, de la naturaleza de Cristo. Y es importante para nosotros, él va a aclarar ahí, porque ese tema de la naturaleza de Cristo, cuando el líder de la apostasía Omega sacó la idea, porque la idea fue de ese líder, que el movimiento debía rebautizarse. Entonces decidieron que se rebautizara la gente y entonces él elaboró unos votos para el bautismo. Y en esos votos hablaba de ese tema de la naturaleza de Cristo, pero él decía que Cristo no tomó la naturaleza pecaminosa. Había error en esos votos bautismales y este video que vamos a tratar hoy va a hablar sobre eso. Así que si me están escuchando, por favor, díganme amén. Es por lo de la conectividad que quiero asegurarme de que me están escuchando. Amén, sí. Ok. Entonces vamos a empezar. Gracias. Tenemos un título ahí que dice, Padre Celestial, te agradecemos por otro día de vida. Mientras, alguien si me quiere ayudar con los subtítulos, leyéndolos, si los alcanzan a leer allá en sus casas. Sí, sí, los alcanzo a leer. No quiere dar. No entiendo por qué si está conectado. Dice, Padre Celestial, te agradecemos Supongo que no nos estamos escuchando, pero bueno, lo voy a releer. Padre Celestial, te agradecemos por otro día de vida. Mientras estamos en nuestro estudio esta mañana, te pedimos que nos concedas la presencia de tu Santo Espíritu, que prepare los corazones y las mentes de nosotros para recibir la luz que tienes para nosotros. Y en este momento toma el corazón de nuestros pensamientos y palabras, te pido. Lo que voy a expresar aquí, agradecemos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dice, vamos a tratar un poquito con la presentación de Larry ayer, el hermano Larry Hinn se llama ese hermano. Él estuvo con nosotros hasta la última separación del 18 de julio del 2020 y él había hecho una presentación sobre el tema de la divinidad de Cristo. Entonces dice, el hermano Pippinger no estuvo en esa reunión, pero la esposa de él, cuando llegó a su casa, dijo que deberías haber estado allí, porque al final se entendió, dice ella, al final se entendió que podrías haber ayudado a aclararlo un poco y quizá pueda ayudar a aclararlo un poco, pero después de pensarlo, no voy a hacer eso. Me referiré a lo que dijo Larry, que él estaba viniendo a la conclusión de que las presentaciones por Dave Ramsey eran realmente buenas. Y eso es lo que estaba tratando
Dice, y eso es lo que estaba tratando de hacer, reflejar esas presentaciones. Por lo que lo publico, que junto con sus presentaciones, puse esos en el internet hace aproximadamente 1 mes y medio, con la esperanza de que todos las vieran, porque son muy buenas. Y hay una larga historia sobre eso. Dave Ramsey vivía en el área de Eatonville, del estado de Washington. Cuando fui al estado de Washington, empecé en un ministerio público, dice el hermano Jeff, y ese ministerio público se llamaba Hope. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Están escuchando? Es tan importante. Sí, ahorita. Ahorita sí me están escuchando. No han escuchado mucho, hermanos. ¿Ustedes cómo ven la situación? ¿Está muy difícil continuar o hacemos el intento? ¿Me escuchan? Sí, ahorita la escucho y Bien, veo la hermana, ahorita pantalla sí. compartida. Ahorita sí, Se bueno. había ido Entonces, por un momento, pero ya la estamos Bueno. escuchando. entonces vamos a seguir haciendo el intento hasta donde El podamos. enemigo sabe la importancia del tema. ¿Cómo? El enemigo sabe lo importante del tema y está Sí, impidiéndolo, hermana. de todas Así que maneras. oremos mentalmente mientras usted Amén. De todas maneras, el video va a ya quedar está. grabado. Ya es público. Si no podemos continuar acá, yo lo único que les pido es que lo vean y ojalá puedan ir a las presentaciones que el hermano Jeff está recomendando, las presentaciones de Dave Ramsey. Voy a buscarlo, les mando el enlace porque es un tema que es necesario para nosotros. Okay. Entonces dice que ese ministerio Amén. era, lo dije traducido al español, es Esperanza Internacional, pero en inglés Hope International. Él fue, eso es donde él estaba activo y conocí un hermano allí, un hermano que vamos a ver qué es lo que dice él ahí, dice un hermano que compartió este mensaje durante mucho tiempo, dice el anciano Jeff, pero que no quedó con este mensaje por mucho, se quedó con este mensaje por mucho tiempo, pero recientemente nos separamos en este mensaje, dice un hermano que él conoció allá, pero ese hermano, estoy muy seguro de que es el que me presentó a Dave Ramsey, pero él y yo fuimos a algunas presentaciones de Dave Ramsey, no la que está grabada, pero el mismo material que hizo en la pequeña iglesia en la que solíamos ir. Y yo creo que él era, que era una iglesia que parecía como un salón alquilado, más o menos lo que le está tratando de decir o algo así. Pero ahí es donde entendí la naturaleza de Cristo, la naturaleza
en ese sitio que era como un salón alquilado, es donde el anciano Jeff dice que entendió la naturaleza de Cristo y la naturaleza del hombre. Y así es como lo he entendido a través de los años. Pero no sé si esas citas están todavía disponibles, dice él. Lo he entendido a través de los años, pero no sé si esas citas están todavía disponibles y la gente no entiende parte de lo que no entienden. Ayer tuvimos una hermana que afirmaba como Larry estaba presentando esto, la manera que Ramsey lo entiende. O sea que la hermana decía que el hermano Larry estaba presentando esto de la manera que lo entendía el otro hermano del que ellos aprendieron, que es el hermano Dave Ramsey. Así es como ella lo entendió y que esa no era dice, y que esa no era la manera. Ellos dan el nombre ahí del líder de la apostasía Omega. Yo no lo voy a dar. No es conveniente que yo lo esté nombrando en este momento, pero ustedes ya saben quién era el líder, porque usted sabe que hay un líder y hay una anciana de esa apostasía. Y está hablando aquí del líder. Dice, la manera que el líder de la apostasía Omega, la que se separó de nosotros el 7 de septiembre, lo estaba enseñando cuando él estuvo aquí. La gente hizo un montón de declaraciones que él es el líder de esa apostasía Omega, no estaba enseñando de la misma manera o de esa manera de la que estamos hablando que lo enseña el hermano Dave Ramsey y que es la manera correcta, aclaro yo. Y como que dice el anciano Jeff, y como que vergüenza sobre ustedes, Future for America, decía la gente, que había caído vergüenza sobre Future for America por no, como yo lo traduje como textual, como él lo dice, por no atraparlo al líder del movimiento Omega o por no exponerlo, por no declarar que él estaba enseñando error. Dice, bien, estoy de acuerdo que él no estaba enseñando la manera correcta, ¿no? Pero lo que ustedes no saben es que el hombre o el líder de esa apostasía Omega estaba mintiendo a propósito en algunos lugares. Por eso ellos no sabían quién tenía la razón, porque él no estaba enseñando el error abiertamente, él lo estaba haciendo a propósito y delante del hermano Jeff lo hacía bien, pero en otros lugares enseñaba error y cuando lo exponían, entonces él le decía al hermano Jeff, es que esa gente malinterpretó lo que yo estaba diciendo. Yo no quise decir eso, yo quise decir así como tú lo entiendes. O sea, así era la deshonestidad de esa persona. Dice, él me estaba diciendo a mí sobre lo que estaba enseñando en Eatonville y me estaba haciendo creer que era solo como entendí la naturaleza de Cristo, o sea que era lo mismo que el hermano Jeff entendía. La naturaleza de Cristo y la naturaleza del hombre, pero las personas de Eatonville lo estaban oyendo de manera diferente. Así que si ustedes quieren realmente envolver su mente alrededor de eso, tienen primero que reconocer que ese líder del movimiento mega apóstata no es un hombre honesto, que cuando él estaba enseñando frente a mí, él se cuidaba de lo que fuera a decir. Cuando estaba fuera de la comunidad, él hacía lo suyo. Y yo recibía comentarios, y todos saben que recibía comentarios de personas que decían que él no estaba enseñando lo mismo que tú. Así le decían a él. Y entonces me acercaría a él diciendo, oye,
estoy escuchando esto y esto y esto. Y él lo negaba o decía que esa gente o decía que esta gente lo está malentendiendo, porque esto es lo que yo estoy en realidad queriendo decir. O sea, decía, no, la gente lo entiende mal, yo en realidad lo que quiero decir es lo mismo que tú entiendes. Entonces, si vas a ser un crítico sobre esta situación y quieres estar en el lado correcto de esto, vas a tener que admitir el papel de este líder del movimiento Omega Apóstata. Y yo quiero señalar estos libros. Entonces, estos son un par de ejemplos que agarré mientras salía esta mañana. Esto es la verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln. Y este es el que no podemos encontrar más en una librería, probablemente. Quiero decir, si tienes suerte en la antigua librería correcta, quizá podrías. Pero no, en realidad, no está disponible porque este libro es la responsabilidad de Roma por el asesinato de Abraham Lincoln. Así que tengo unos pocos libros como este en mi librería. Y no es tanto sobre Abraham Lincoln que tengo esto aquí. O sea, quiero decir, él no iba a referirse en esta presentación a Abraham Lincoln. Está utilizando lo que allí sucedió como una ilustración por lo que estaba sucediendo en ese momento en el movimiento Omega. Entonces dice, no es sobre Abraham Lincoln que tengo esto aquí. Es que cuando me hice adventista a mediados de los años 70 en adelante, los adventistas y yo no sabía nada de la cristiandad, sobre el catolicismo y sobre el adventismo. Tenía que aprender todo desde cero. Pero en esa historia, a finales de los 70, inicios de los 80 en adelante, los adventistas con los que me codeaba solían saber, no creo que lo sepan ya, en esa época solían saber. A estas alturas, aquí en nuestra época, pues, hace 2 años y ahora menos, no creo que ya lo sepan. Ellos solían saber que una de las técnicas que hacen los jesuitas, entonces los adventistas en ese entonces conocían una técnica que hacen los jesuitas. Es que los jesuitas, ahí yo lo traduje como, es que entraron o vinieron y reconstruyeron la historia. La historia sucede de una manera, pero ellos vienen y la reconstruyen, volteando la culpa para los que a ellos les conviene. Entonces, él se va a referir a eso. Entonces, dice, reconstruyen la historia, ¿bien? Aquí. Entonces, dice que entraron en cada librería de los Estados Unidos. ¿Quiénes entraron en cada librería de los Estados Unidos? Los jesuitas. Recogieron este libro, es un libro que él tiene ahí en la mano. Recogieron este libro. Ay. Voy a contar lo que él estaba diciendo y voy a cogerlo como desde por aquí.
Entonces dice que ellos recogieron ese libro porque a ellos les echaron la culpa del asesinato de Abraham Lincoln. Y entonces ellos recogieron ese libro y ellos reconstruyeron esa historia. Es una técnica de los jesuitas. Y él va a decir, entonces va a seguir que está ilustrando lo de los jesuitas, porque nosotros sabemos que la apostasía omega son jesuitas que se introdujeron a nuestro movimiento, y como son jesuitas, entonces pasa la historia de los votos bautismales y del bautismo, tienen error en los votos bautismales, y este líder del movimiento Omega va a reconstruir esa historia a la manera de él, de tal manera que pueda culpar al anciano Jeff. Y entonces Hermano. aquí estamos otra vez. No sé si ustedes todos me quieran mandar. Amén. Bueno, vamos a seguirlo intentando acá. Lo que se pueda. Si lo estamos escuchando. Lo que podamos hasta acá, y si no, pues lo otro, por favor. Abran ustedes ese video. Lo que estaba diciendo entonces es que este hombre del líder del movimiento Omega, cuando le demostraron que esos votos estaban en error, entonces él dice, no, yo en realidad no quise escribir todo lo que dice ahí en esos votos. Y las partes que no están de acuerdo con lo, porque como él... Como él al final estaba echando por tierra todas esas doctrinas, entonces no solamente los errores, sino todo lo que había escrito ahí en esos votos bautismales. Entonces cuando le enfrentaban con eso, él decía, no, es que las cosas que dice ahí en esos votos, yo no las escribí porque yo quise, sino que yo las escribí porque es que el anciano Jeff quería que yo escribiera eso allí. Pero como dice el anciano Jeff, que él se encierra ahí, él mismo se encierra en lo que hace y dice, porque si una persona es honesta con Dios y no está de acuerdo con algo que va a llevar a la gente a tomar unos votos bautismales entre Dios y ellos, pues tiene que estar convencido de lo que está escribiendo, no escribirlo porque otro lo está influenciando, sino porque él está seguro que eso es lo que Dios quiere. Entonces, pues bueno, tenemos eso por ahí, pero vamos aquí a avanzar entonces. Dice que el hermano entonces, sin embargo, bautizó 40 personas, pero él les dijo que él estaba frustrado por lo que dice que ellos sabían que en esa semana allí estuve haciendo esos bautismos y él estaba expresando su frustración. Y la frustración de él era, yo les dije que estaba frustrado y les dije, les leí el email de este líder del movimiento Omega Apóstata. Les leí el email y mi frustración era, número uno, este hombre es el que introdujo la idea que todos necesitábamos ser bautizados. Bien, ok, vamos a bautizar a todos, dijo el anciano Jeff.
Y ese día que decidieron bautizarse, se bautizó el líder del movimiento Omega, el líder que estaba encargado aquí de Latinoamérica, ustedes lo saben, Tao, y el hermano Tao y el hermano Pipinger. Y luego dice, bien, y entonces el hermano Pipinger dice, bien, ¿quién va a escribir los votos bautismales? Y entonces dijeron que el que los iba a escribir es el líder del movimiento Omega Apóstata. Y toman un periodo de tiempo para que los escriba. Y dicen que estábamos en diferentes países, no estaban todos en el mismo lugar. Al fin los tiene listos, los escribe. Y dice el anciano Jeff que él nunca revisó esos votos, nunca evaluó lo que él escribió en absoluto hasta que llegué a África con Tao y algunos africanos vinieron a mí y a Tao y tenían los votos bautismales porque eso es lo que Tao les pidió, requirió de ellos que tuvieran los votos bautismales a la mano y le preguntan, le dicen al anciano Jeff, ¿cómo viene a ser que Daniel 11, 40 al 45 no son parte de los votos bautismales? Pues si estamos en un movimiento como era el de nosotros, que empezó en 1989 con la apertura de los últimos 6 versos de Daniel 11, 40 al 45. Ese conocimiento es el que ha hecho que los líderes de la conferencia general fueran pasados por alto. Y que la gente que viene aquí a este movimiento y acepta ese nuevo conocimiento de los últimos 6 versos de Daniel 11, 40 al 45, se van a rebautizar porque encontraron un mensaje para este tiempo, pues lo lógico es que se bauticen en el mensaje que está siendo abierto por el que es el mensaje que los está separando de lo que lo está sacando de la iglesia que está rechazando este mensaje y los está convirtiendo aquí en este movimiento. ¿Me hago entender? Si me estoy haciendo entender, si me están escuchando, por favor digan amén. Entonces, bueno, voy a continuar. Aunque sea, si no se escucha, por lo menos va quedando grabado acá. Pero, entonces, ok, entonces él estaba preguntando, pero en los votos bautismales no está ese voto que digamos nos vamos a bautizar en la luz que fue abierta en 1989 para acá, cuando se abrió Daniel 11, 40 al 45. Eso no estaba en los votos. Entonces le preguntaban al anciano Jeff que por qué. Entonces el anciano Jeff que no había evaluado los votos, dice no. Eso es un asunto del registro público. Dice él que eso quedó registrado, esa situación ahí en el registro público. He contado esa historia, dice él. Entonces ustedes necesitan entender que mi conexión con el desarrollo de los votos bautismales, yo incluso no sabía que ellos no tenían. Daniel 11, 40 al 45. En ellos, hasta que ya estábamos bautizados. Entonces, él no sabía que no tenía Daniel 11, 40 al 45 en los votos bautismales, sino hasta que no estaban bautizando a la gente. Y entonces, vamos.
Entonces vamos a continuar. Vamos a darle a otro subtítulo. Entonces mi frustración cuando yo Desde mi frustración cuando llegué a California era que tenía que bautizar. Ellos eran como aproximadamente 40. Habrían estado allí mismo en las notas. Pienso que habrían sido 40 personas que bautizamos allí porque fue uno de esos números y fui allí enfrente y les dije mi frustración. Les dije, mi frustración es esta. Estoy preguntándoles. Me han pedido bautizar a algunos de ustedes, personas que nunca he conocido antes en mi vida. Y yo sé, no sé si están aptos. Lo que se nos ha dicho en el espíritu de profecía, y dije, pero aquí están mis frustraciones aún más lejos. Él decía, no sé si están aptos, porque yo apenas, algunos nunca los he visto, la primera vez que los estoy viendo. No sé si están aptos para ese bautismo. Y el Espíritu Santo, dice, el Espíritu de profecía nos ha dicho pues que se debería saber si están aptos o no, si de verdad están convertidos o no, y él, algunos ni siquiera, nunca los había visto. Y les leyó el correo que este hombre, es este líder del movimiento Omega, le envió. Y el correo dice esto: tenemos un problema real con los bautizos que se están haciendo. No están tomando suficiente tiempo para enseñar a la gente. Ustedes deben tomar al menos 60 horas para enseñar a la gente los votos bautismales. Y el peor ministerio que está haciendo, o sea, el que estaba actuando más mal en eso, era para este hombre, para el líder del movimiento Mega Apóstata. El peor ministerio era Future for America. Entonces me paré enfrente de esta gente y dije, miren, el espíritu de profecía dice que no se debe bautizar a alguien al menos que hayamos visto los frutos de su conversión. Y de algunos de ustedes, yo no sé. Y aquí está este líder del movimiento Mega Apóstata diciéndome que nuestro ministerio no ha estado tomando 60 horas por semana, 60 horas por persona. Ahora, porque estoy contando ¿por qué estoy contando esta historia? Dice él. Porque este líder ahora mismo está en el proceso de reescribir la historia. Bien, él está reescribiendo la historia como es la técnica o la manera de actuar de los jesuitas. Y este líder estaba reconstruyendo la historia del bautismo, que los jesuitas reescribieron la historia de décadas y siglos, pero este es el final del mundo, dice, y paralela a esa ilustración de los jesuitas, con el final del mundo en esos momentos, lo que estaba sucediendo, y dice que estos momentos finales son rápidos, así que este líder del movimiento Omega Apóstata está ahora en la arena pública y está diciendo: solo puse algunas de las cosas en los votos bautismales porque el anciano Jeff me pidió que las pusiera. Y dice, eso es una mentira audaz.
Bien, es una mentira y lo que es que está siendo confrontado con las necedades Entonces dice que está siendo confrontado con las necedades de su movimiento porque en esos votos bautismales, él dice que en el 9/11 la lluvia tardía empezó a gotear sobre la iglesia adventista del séptimo día y él ha sido removido tan lejos o ha cambiado su manera de pensar, su manera de enseñar, tan lejos de eso, tan lejos de ser un movimiento religioso, porque nosotros sabemos que ellos se convirtieron en un movimiento político y feminista de liberación femenina. Ahora que él no puede sostener esos conceptos, entonces él está ahora afuera diciendo, y a sus profesores, a los que enseñan lo que él quiere que le enseñe, les dice, aquí está la historia que deben cubrir, ahora lo que deben decir. Esto es lo que tienen que decir. Yo escribí esos votos bautismales, pero cada cosa con la que desacuerdan con lo que enseño ahora, es porque el anciano Jeff me hizo ponerlas allí. Eso es un montón de sinsentido. Bien, él está llevando falso testimonio ahora. Y si él no está llevando falso testimonio ahora, entonces dice, si no está llevando falso testimonio ahora mismo, si lo que él está diciendo ahora mismo es verdad, él se está revelando a sí mismo como un deshonesto, porque él entró aquí, se adelantó y escribió los votos que él quería que la gente tomara, y enfrente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con los que él no está de acuerdo. Y él no tuvo la integridad de protestarlos. Así que él se está encerrando a sí mismo con cualquier cosa que diga. Unos de los votos que él escribió voy a tratar de, ¿cómo lo llaman? Como cambiar de tema, ¿no? ¿Cómo es esa palabra? Voy a tratar de cortar el camino. Ahora uno de los problemas que ocurrieron en ese periodo de tiempo es que este líder del movimiento Omega apóstata sí estaba en el salón, te iba a enseñar cosas que yo entendía. Que yo entendía de la naturaleza del hombre, bien, lo sabía porque lo enseñó públicamente. No es, ustedes no lo sabrían, pero si van a eso, ¿cuántas horas hay en mis presentaciones en la red? 1,700 o algo así. 1,600 horas de presentaciones. Le contestan desde la audiencia. O sea que el anciano Jeff tiene publicadas 1,600 horas de presentaciones, y si puedes verlas, verás que he enseñado lo que Larry estaba enseñando ayer, lo que Dave Ramsey enseñó repetidamente a través de los años, pero no con un gran tema, pero no con un gran énfasis. No como enseñó Daniel 11:40 al 45, no como enseño Daniel 11:40 al 45. Y este líder del movimiento Omega Apóstata sabía eso, ¿bien? Así, si él estaba enseñando la naturaleza de Cristo, la naturaleza del hombre, en mi presencia, él me aseguró que lo enseñaba donde no iba a conseguir que me riera.
Bien, pero Katy y yo fuimos a Australia y mientras estábamos en Australia, él fue a Eatonville, entonces tendría su propio conjunto de problemas. Él tenía una influencia allí en Eatonville y aquí hay un grupo de gente Entonces dice que hay un grupo de personas que se separaron de nosotros, que no creían que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa, ¿bien? Y Él tomó la naturaleza pecaminosa. Ahora sí me gustaría oír algún comentario de ustedes sobre esas personas que se separaron de este movimiento, que aseguraban que Cristo no tomó la naturaleza pecaminosa. ¿Ustedes qué tienen que comentar de eso? ¿Jesús tomó la naturaleza pecaminosa o no tomó la naturaleza pecaminosa? Hermano Mauro, hermano Carlos, hermana Fulvia. Amén. Hermana. Escucho. Sí, dice la profeta no me acuerdo qué dijo, no sé si fue el deseado de toda la gente, que dice que nuestro Señor Jesucristo tomó la naturaleza de 4.000 años de pecado. Amén. Y esa cita la va a nombrar él acá. Amén. Entonces sí tomó. Sin embargo, algunos se separaron de este movimiento diciendo que Jesús no tomó la naturaleza pecaminosa y dice él, y él tomó, Cristo tomando la carne pecaminosa. Él está en Eatonville y evidentemente él está enseñando algunas de sus más oscuras herejías. ¿Quién? El líder del movimiento Omega estaba enseñando alguna de esas más oscuras herejías. La naturaleza del hombre, la naturaleza de Cristo, eso estaba enseñando en Eatonville, que son las más oscuras herejías que tiene, donde echó por tierra la doctrina de que Cristo sí tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Y la gente de ese lugar, de Eatonville, el grupo que había allí, está diciendo, no deberíamos poner estas cosas en la web. Y estoy en Australia pensando, bien, él probablemente les está pisando los talones sobre Cristo, ha tomado la carne pecaminosa. Entonces yo lo dejé deslizar. En realidad yo no entendí esa expresión que dice ahí que les está pisando los talones sobre la naturaleza, sobre Cristo ha tomado la naturaleza pecaminosa. No entendí qué quiere decir él con eso. Pero él sigue diciendo, y ahora yo encuentro bien, él probablemente ahora que yo sé que los velos han sido quitados, que él estaba allí, como mínimo, él quería enajenar ese grupo de nosotros, que no le importó lo que hacía. Él está en una dice, él está en una misión de destruir y entonces recoger las obras. ¿Qué quería hacer él? Destruir. Hacer que la gente prejuiciara a la gente contra Future for America y cuando destruyera todo, entonces recogía las obras. Pero al mismo tiempo está buscando destruir la misión allí. Así que el hermano que me llevó a conocer a Dave Ramsey hace años era amigo de Dave Ramsey y aprendimos esto juntos. Él recientemente me envió
esos antiguos clips de Ramsey y me los envió. Y yo los observo y digo, oh, sí, bien, eso es así. Pero cuando él me los envía, lo que estaba diciendo es esto. Es la prueba de que tú has cambiado tu posición, le dice el amigo a Jeff Pippinger. Y yo le respondí, no, yo no he cambiado mi posición, pero vaya adelante y míralo otra vez y verás que Dave Ramsey sostuvo el concepto que Cristo tomó la carne pecaminosa. Bien, entonces eso es el telón de fondo de eso y voy a cortar eso e ir aquí. Ya cuenta, eso es su introducción y ahora va a ir a explicar lo de la naturaleza de Cristo. Dice, vamos a ir aquí donde Larry terminó ayer, de lo que entiendo, y él dibuja la naturaleza del hombre antes del pecado. Vamos a verlo acá. Entonces, él está señalando esta parte acá, y eso es después del pecado, y trata con la justificación y la glorificación, y estos diferentes elementos. Entonces, ahora, hermano, después de contar esa historia que él estaba contando, él va a entrar en un tema muy importante para nosotros, para alcanzar, crecer en el carácter de Cristo, junto con nuestro mensaje profético. Entonces, él va a hablar de la naturaleza después del pecado. Y él tiene aquí arriba, donde él está señalando P y P. Y esas son unas siglas en inglés que quieren decir, ese es, bueno, voy a escuchar cómo lo dice acá. Trata con la justificación después del pecado y trata con la justificación y la glorificación y estos diferentes elementos. Bien, lo que voy a hacer es, voy a hacerlo, no de la manera que Dave Ramsey o Larry lo hicieron, pero lo voy a hacer similar y solo hago algunos puntos y entonces voy a preguntar a la hermandad que está viendo esta transmisión en vivo para entender la razón que puse esta presentación por Dave Ramsey. Esto es de la justificación por la fe. Yo creo que esto es, bueno, vamos a esperar a ver cómo lo va a decir él. Vamos a darle aquí. Para entender por qué puse la presentación de Dave Ramsey en el grupo del chat, porque yo creo que debemos verla, es realmente importante. Y voy a empezar con esa primera cita. Es es una revista que salía de abril 24 de 1905 y se llama Southern Watchman. Aquellos que en comunión con Dios caminan en la luz del sol de justicia, ellos no deshonran a su Redentor al corromper su camino ante Dios. La luz celestial brilla sobre ellos mientras se acerca el cierre de esta historia terrenal. El conocimiento de Cristo y de las profecías relativas a Él se incrementan grandemente. Entonces, el conocimiento de Cristo y de las profecías relativas a Él está dando dos cosas, el conocimiento de Cristo y lo que tiene que ver con la naturaleza de Cristo, su naturaleza divina humana, es conocimiento de Él y de sus profecías. Y los que somos seguidores de Él, ese conocimiento en nosotros
se va a aumentar grandemente para los tiempos del fin. Son de infinito valor a los ojos de Dios porque están en unidad con su Hijo. Para ellos el trabajo de Dios es de belleza incomparable y completas líneas de amor. Miran que su verdad importante se les revelan en la doctrina de la encarnación. Es investida con suave resplandor. O sea, cosas importantes se les revelan en la doctrina de la encarnación de Cristo. Y es investida con un suave resplandor. Ellos ven que la escritura es clave. Ellos ven que la escritura es la clave que abre todos los misterios y resuelve todas las dificultades. Aquellos que no han estado dispuestos para recibir la luz y caminar en la luz serán incapaces de entender el misterio de la devoción. Pero aquellos que no vacilan tomar la luz y seguir a Jesús, verán luz en la luz de Dios. Esto ha sido parte de ese movimiento durante 20 años. Esta cita es basada sobre profecía. Está diciendo que en el inicio del adventismo, la hermana White vio el sábado embestido con un halo suave. Y la última cosa que miraremos es la doctrina de la encarnación. ¿Y cómo dice que se mirará? Embestida con un halo suave de luz. Entonces tenemos que ver esa última cosa, porque es necesario tener todo eso para poder cumplir los requisitos para poder trillar sobre esta Babilonia moderna. Ver eso y estar unidos como un solo hombre. Entonces dice, entonces cuando el argumento de Eatonville, donde este mensaje empezó fue en Eatonville. Este mensaje de la encarnación fue precisamente allá en Eatonville. Y el argumento de Eatonville recientemente vino sobre la encarnación de Cristo. Mi argumento fue y es que estamos en el fin de este movimiento. Así lo decía él. Este es el último, entonces, este es el último zarandeo doctrinal que tiene que ver con el misterio de la piedad y la encarnación de Cristo. Este es el último zarandeo doctrinal. Y hemos leído citas donde la hermana White dice que en nuestros puntos, todo punto de nuestra doctrina será atacado y echado por tierra. Incluso el de la encarnación de Cristo. Por lo tanto, esto es en mi mente proféticamente, esto es un tema súper importante de entender. Y mi argumento es que esto es lo que aprendí en Eatonville. Cuando primero empecé en el ministerio público y que es el mismo mensaje ahora hoy. Bien, pero como lo enseñé a través de los años, no lo enseñaré exactamente con la misma ilustración que David Ramsey hizo, probablemente porque no puedo recordarlo, pero recordar los conceptos pero tenía que ilustrarlo de la manera que lo recuerdo. Así que quiero decirles algo aquí. Porque yo creo que cuando ustedes, pueblo, nos enseñan
ellos algunas veces se ponen a sí mismos un poquito confundidos. Sí, en el diccionario Webster, una de las definiciones para la naturaleza, para la naturaleza y esta es una segunda cita de ese documento. La naturaleza, esto, dice él, hay un montón, hay como 10 definiciones de naturaleza. Esta es la número 3, la esencia. Las cualidades esenciales son los atributos de una cosa que lo constituye, lo que es. Bien, naturaleza son las cualidades esenciales o los atributos de una cosa. Entonces aquí, con este diagrama, no necesariamente lo haría de esta manera, ¿bien? Mire, entonces ustedes alcanzan a ver este diagrama y voy a explicar un poquito acá, que tiene una S y una P arriba y está hablando de la naturaleza del hombre. Todo esto es la naturaleza del hombre antes de caer. Y aquí arriba tiene una S y una P y está hablando, esa S y esa P quiere decir poderes superiores. O yo los traduciría como yo aprendí este tema, facultades superiores. El hombre tiene facultades superiores que moran acá en la lobotomía frontal, que son, ahorita les va a decir él, que son la razón, que son el conocimiento de Dios, que son la conciencia, que es la voz del Espíritu Santo, que son la responsabilidad. Y aquí abajo viene, él, no sé por qué lo explicó así, él, pero él ahora lo va a hacer aquí más claro en lo que él va a hacer, que aquí abajo, él explicó esto así en 2 fases, pero aquí abajo tiene una fase que son las facultades inferiores. Y entonces va a hablar de eso. Entonces él dice que no lo va a hacer de esta manera. La manera que habría esto antes del pecado es que yo pondría antes del pecado, dice él. Aquí está poniendo entonces, aquí está poniendo naturaleza superior y naturaleza inferior. Y va a simplificarlo para que lo podamos entender más fácil y lo va a ilustrar en 2 cuadros acá, mientras que aquí lo tenía ilustrado como en 4 fases. Aquí lo va a hacer en 2. Y dice, lo que diría es que esto es la naturaleza del hombre. Esta es la cosa esencial de lo que un hombre es. Él es hecho de la imagen de Dios. Él tiene facultades superiores y facultades inferiores. Y yo quiero preguntar a los hermanos, si me están escuchando, si al fin la conectividad nos ha dejado, ¿cuáles serían las facultades superiores y cuáles serían las facultades inferiores? Porque lo otro que él estaba contando es cómo pasaron todas las cosas, cómo están echando por tierra esta doctrina, pero aquí él va a entrar en lo que a mí me parece muy importante para nosotros, que es la doctrina en sí, y que necesitamos tenerlo claro. Entonces, para ustedes, ¿cuáles serían las facultades superiores y cuáles las inferiores? Hermano Carlos, ¿qué diría usted? Bueno, mi hermana, en cuanto a las facultades inferiores, considero que son la carne. ¿Sí? Es decir, ella dice donde hay una cita que lo dice que
las pasiones que en nuestros cuerpos, sí, pues sirven a uno o a otro, es decir, sirven para el bien o sirven para el mal, se sujetan, son instrumentos. Y las facultades superiores son la voluntad, creo que usted lo mencionó hace unos minutos atrás, la voluntad, que es el poder gobernante en el hombre. ¿Quién es? Perdón un momentico, hermano. Son todas aquellas... ¿Quién es? ¿Aló? Ya estoy aquí. Continúe, hermano, qué pena. No se preocupe. Sí, las facultades superiores entiendo aquellas que han sido dadas por Dios. La voluntad, que es el poder reinante en el ser, el libro albedrío. O sea, esas entiendo que son las facultades superiores. Ajá. Sí, sí, hermano, sí está en el camino, pero yo pienso que nosotros, los que estamos acá, tenemos que profundizar más sobre eso y tenemos que buscar material sobre eso. Porque eso tiene que ver Amén. con la naturaleza humana, con la anatomía, con la anatomía del cerebro. Y ver que el cerebro tiene, Amén. ¿verdad? Tiene su lóbulo frontal, tiene acá el cerebelo, donde está el hipotálamo y todas estas cosas. Y acá en el lóbulo frontal está la razón, la responsabilidad. Y ahí en el lóbulo frontal es donde se acumula todo el conocimiento de Dios. Y ahí en el lóbulo frontal, ahí residen las facultades superiores. Y la hermana Guay, la cita creo a la que usted se refería, dice que las facultades inferiores tienen que estar siempre bajo el control de las facultades superiores. Y eso es muy importante para nosotros, obtener victorias sobre el pecado y obtener victorias en el carácter y avanzar. Ajá, hermano, iba a decir algo, hermano Mauricio, creo. Amén. ¿O era el hermano Carlos? Recuerdo que cuando Ajá. estudiamos ese tema, que recuerdo que cuando estudiamos ese tema, la facultad superiores son las morales. Tienen que ver con lo moral, sí, sí. Tienen que ver con lo moral. Amén, sí, están relacionadas con lo moral. Entonces, pero para nosotros poder poner, porque el hombre tiene una parte que hacer por su salvación. Por eso es que Pedro dice, procurad vuestra salvación con temor y temblor. Dios hizo gran parte de la salvación, pero Él nos dejó a nosotros una parte para hacer. Y el tener este conocimiento nos va a ayudar a hacer la parte que tenemos que hacer. Y nos va a hacer saber si estamos haciendo la parte o estamos siendo negligentes y la estamos dejando de hacer. Y en vez de avanzar espiritualmente, vamos teniendo retrocesos espirituales. Entonces, yo voy a seguir acá a ver si podemos entender un poquito más de eso. Ahora, la razón por la que estoy diciendo esto es que hay también una naturaleza de las facultades superiores y hay también una naturaleza de las facultades inferiores y necesitas hacer la distinción. ¿Qué está tratando de decir él? Aquí está hablando de las facultades superiores del hombre y está hablando de las facultades inferiores del hombre. Estas dos, las facultades superiores y las facultades inferiores, son la naturaleza del hombre. Pero las facultades superiores tienen su naturaleza en sí y las facultades inferiores también tienen su naturaleza en sí. No sé si me hice entender.
Estas dos son la naturaleza del hombre, pero cada una de ellas tiene su naturaleza en sí, o sea que estas serían una naturaleza, aquí hay una naturaleza, serían dos naturalezas, y aquí había otra naturaleza, serían tres naturalezas. ¿Me hice entender? No sé si los estoy confundiendo más. Ah, hermana Fulvia, ¿usted qué me dice? ¿La estará confundiendo más? Bueno, amén. Entonces, voy a seguir acá para ver. Dice, cuando vas a ir a decir, bien, ahora voy a mirar en las cualidades esenciales. Lo último no logré. Bueno, sería como, por ejemplo, voy a poner una ilustración. Como decir, el sexto reino tiene su naturaleza, ¿cierto? Pero Donald Trump tiene su naturaleza por separado, pero es del sexto reino, pero tiene una naturaleza aparte. ¿Puede captar algo ahí, hermana Fulvia? Porque el sexto reino es los Estados Unidos y Estados Unidos tiene su naturaleza. Sí. Y el líder de ese sexto reino, Sí. el líder final fue Donald Trump. Y él está relacionado porque esos términos de rey y reino son intercambiables, pero el reino tiene su naturaleza y el líder también tiene su naturaleza individual. Entonces aquí las facultades superiores, ellas son un reino que tienen que reinar sobre todo, porque es el cuerpo. Entonces ellas tienen una naturaleza y ese hombre también tiene unas facultades inferiores y esas facultades inferiores también tienen una naturaleza. Pero la naturaleza del hombre, la naturaleza entera del hombre, se compone de las facultades superiores con las facultades inferiores, pero cada una de ellas tiene su naturaleza individual. Vamos a avanzar a ver si lo pueden entender más adelante. Las facultades superiores. Usted tiene que... Amén. Dice, usted tiene que asegurarse de que su audiencia no está tratando de ver las cualidades esenciales de las facultades superiores como las cualidades esenciales del ser entero. O sea, no es que la naturaleza, las facultades superiores del hombre sean la naturaleza de todo el ser, no pueden ser de todo el ser, ellas tienen su naturaleza, pero la naturaleza de todo el ser se compone de estas dos, las facultades superiores y las facultades inferiores. Vamos a continuar. ¿Me están siguiendo? Dice él. Bien, entonces, manteniéndolo simple, en la próxima cita, las cualidades dice, las esenciales cualidades de las facultades superiores interesadas en la mente deben ser tratadas como las facultades superiores que gobiernan el reino del cuerpo. ¿Qué gobiernan las facultades superiores? Ahí va a decir los apetitos naturales. Las pasiones tienen que estar bajo el control de cuáles cualidades, de la conciencia y el poder espiritual. Entonces puedes poner conciencia, poderes espirituales en plural, pero aquí abajo en las facultades inferiores vamos a colocar apetito y pasiones. Bien, entonces lo que estamos haciendo ahora es que estamos usando estas citas para... Él está poniendo estas aquí, la conciencia y estas cualidades de las facultades superiores por una cita que está leyendo de la hermana White. Y cada vez que él va leyendo la cita, entonces va colocando lo que sería, ¿no? Y acá abajo, entonces dice, vamos a decir que la naturaleza de las facultades superiores es, y lo que la naturaleza de las facultades inferiores es.
Y esta es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es que tiene facultades superiores y esto lo dañé acá. Creo que dañé esto acá. Ahora vamos a ver. Déjalo que siga así. Esa es la manera como, vamos a ver, cómo se la... Él dice, es decir, entonces la naturaleza del hombre es que tiene cualidades o facultades superiores y facultades inferiores. El hermano Daniel Fontenot va a decir que eso es como la primera explicación que dieron allá en donde está esa ilustración en el tablero. Y la segunda manera, entonces esa manera es como un fractal. Pregunta él, y el anciano ya le dice sí, o como la primera, sí, y no es difícil si todos entienden la lógica, dice. Así que lo va a explicar bien que lo vamos a poder entender. Que las dificultades es cuando te paras y lo enseñas y no le dices a su audiencia la distinción, entonces automáticamente empiezas a batallar con estas diferencias, con estas diferentes cosas que así como lo ilustran acá, con muchas cosas que confunden la gente. Otras sobre las facultades superiores son las primeras sobre las facultades superiores. Pero también vimos que es gobernar sobre las facultades inferiores. Eso es lo que dicen las citas que él acaba de leer. Así que estoy poniendo eso allí. Hermanos, cuando ustedes miren este video, yo lo estoy haciendo rápido por el tiempo. Tengo mi familia esperándome, la conexión ha estado mala y nos dio poquito tiempo. Entonces no lo estoy haciendo como solemos hacer las cosas aquí. Pero sí les digo algo bueno para que ustedes se alegren y lo van a entender bien. Porque cuando vean este video, con esos subtítulos que yo le coloqué allí, ustedes denle clic a la parte de abajo del video, ahí tiene las notas y tiene todas las citas del espíritu de profecía y de la Biblia. Entonces, al ustedes irlo comparando con los subtítulos y todo eso, todas las confusiones que le están quedando de esta forma tan imperfecta que nos tocó hoy esta reunión para ejercitar la paciencia, les van a ser solucionadas, les va a ser aclarado. Pero él está diciendo aquí, el Señor lo pone, puesto que sobre lugar del hombre en tiempo de gracia. Bien, deje ese párrafo allí, dice él, porque esto es sobre la justicia de Cristo y la justicia es solamente demostrada en una situación de prueba. Bien, tiene que ser probada para manifestar justicia. Y ustedes encontrarán que a veces yo leo los subtítulos y como que no hay conexión con una cosa con la otra, es porque él está hablándolo a una audiencia. Y está hablándolo a una audiencia no en un culto divino. Porque cuando yo le traduzco a él un tema que es un culto divino, su audiencia no interrumpe, está calladita porque porque en los cultos divinos es una irreverencia interrumpir. Pero como estos son clases proféticas, la audiencia aquí no tiene esa restricción. Y él va diciendo y de pronto por allá se para uno y le interrumpe y de pronto otro contesta y después él como que él es el que dice la final parte y le da una conclusión a lo que entre todos están comentando. Entonces, por eso yo a veces ahí en los títulos se pone algo como que no concuerda con otro, es lo que dice el uno, lo que dice el otro. ¿Me hago entender? Entonces aquí él está diciendo, en una situación de prueba, bien, tiene que ser probada para manifestar justicia.
sea, tiene que haber una situación de prueba para que uno manifieste su carácter, si está justificado o si no está justificado. Si no hay una prueba, uno no va a manifestar nada. Así que esto es sobre Adán y Eva. El segundo párrafo, la primera lección moral dada a Adán fue, ay, Dios mío, esto siempre se me salta. La primera lección dada a Adán fue sobre negarse a sí mismo, ¿no? Sobre negarse a sí mismo. Las riendas del autogobierno fueron puestas en sus manos. Tenemos nosotros las riendas del autogobierno en nuestras vidas, hermanos. ¿Qué dicen? Y si ustedes me pueden contestar un poquito rápido, así no importa que no contesten correcto, lo que ustedes crean. Con eso podemos avanzar un poquito. Tenemos nosotros las riendas de nuestro gobierno. Las riendas del autogobierno fueron puestas en sus manos. ¿Cuáles son esas riendas? El juicio, la razón, facultades. Esas serían juicio, razón, son facultades superiores. Él ahí se equivocó, dijo inferiores, pero él está hablando ahí de las facultades superiores. Lo que estás diciendo parece ser como el segundo, sí, podemos decirlo. Y vamos a colocar conciencia allí, y ya tenemos conciencia allí. Vamos a tener influencia, y noten, esta es la segunda cita donde las facultades superiores tienen la rienda, y hay lugar que ella va a llamar estas facultades superiores reales. ¿Quién va a llamar esas facultades? ¿Quién va a llamar a las facultades superiores reales? La hermana White. Hay citas de ella donde llama la naturaleza superior del hombre como las facultades reales del juicio. Ella lo llamará el rey. Entonces, ¿quién es el rey en este reino que es nuestro cuerpo? A ver, hermano Carlos, hermano Mauricio, ¿quién es el rey de este reino? Nuestro cuerpo es un reino. ¿Quién debería ser el rey de ese reino? Cristo Jesús. Pues, Dios. Amén. Obviamente. Dios debe ser el reino de nosotros, pero la hermana White está llamando a las facultades superiores, facultades reales. Ella lo llamará como el rey. Porque Dios es el rey de nosotros. En realidad Dios debe entronar, habitar en ese trono de las facultades reales. Pero la naturaleza, la hermana White dice que las facultades superiores deben gobernar sobre las inferiores. Y entonces está llamando a unas facultades superiores, si gobiernan es porque son el rey. Entonces ella lo está llamando a las facultades superiores el rey. Y yo pongo un ejemplo aquí más sencillo. Primero, porque Dios en nosotros ha puesto el conocimiento de la palabra allí. Pero usted tiene una parte que hacer. Y en esa parte que usted tiene que hacer debe haber un rey que ponga su voluntad de parte de la voluntad de Dios. Porque si nosotros sabemos que la escritura dice no robarás, ahí está Dios. Porque la palabra es Dios. Pero usted tiene que decidir si va a seguir lo que hace la palabra o va a seguir lo que sus pasiones inferiores le dictan. Usted encuentra algo muy, muy bueno y se lo puede robar. Y allá en esas facultades superiores usted tiene a Dios que dirige todo, ¿sí? Y dice no robarás. Pero Dios no te obliga a que no robes. Dios te dio libre albedrío. Y en el libre albedrío debe haber un rey.
Amén. Ahora sí, lo podemos entender un poquito más, hermano Mauricio. Sí, claro que sí. Porque Dios es el rey. Pero usted decide si en su libre albedrío usted decide si su reino de su cuerpo se va a someter al rey o decide no me voy a someter y voy a hacer lo que me pidan mis facultades inferiores. Entonces, a eso va él. Entonces ella la llama el rey. Bien, él reina ¿sobre qué? Sobre sus súbditos. ¿Cuáles son los súbditos de ese rey? Esos súbditos de ese rey, que son la naturaleza superior del hombre, son las inclinaciones animales. Una de ellas, usted ve una mujer bien linda por la calle y usted se siente atraído por ella, pero resulta que usted tiene esposa y el Señor dice no se debe cometer adulterio. Entonces usted en su libre albedrío, usted tiene que decidir si le da el gusto a sus facultades animales que quieren ir y satisfacerse con esa mujer por la que se siente atraído, o si dice no, el Señor me dice no debo cometer adulterio y pone esas facultades inferiores bajo su dominio y le dice no, eso no se puede hacer. Algo como así. Las inclinaciones animales que tienen que ser súbditos de las facultades superiores. Entonces, dice él, y ella va a hablar en varios lugares sobre el apetito y las pasiones y las bajas inclinaciones. Cuando llegas aquí y es reversado, entonces tienes una revolución francesa. A ver, yo quiero que el hermano Carlos y el hermano me digan por qué lo está comparando con una revolución francesa. Cuando llega a dónde estas facultades superiores deben gobernar sobre estas facultades inferiores. Pero ¿qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy? Hay una revolución francesa. No sé, tengo un pitico acá, no sé qué es. Hay una revolución francesa en la naturaleza del hombre. ¿Por qué hay una revolución francesa, hermano Carlos? Me imagino porque destronan al rey, porque las facultades inferiores entonces van a dominar, que es algo, o sea, y es lo que sucedió en la Revolución Francesa. Depusieron al rey y ¿Qué tomaron hicieron el con el control. rey? Fue Lo un desastre. cogieron, lo ejecutaron, lo echaron Lo lejos ejecutaron, exacto. y entonces vino la rebelión y se puso en el lugar de gobernar. Los súbditos aquí, que son Exacto. las pasiones inferiores, las pasiones, las tendencias animales, lo que el cuerpo pide. Entonces dice, no, no queremos ese rey, no queremos la naturaleza superior con su conciencia, con su razón, con su responsabilidad, no la queremos, la quitamos, la ejecutamos y nosotros venimos a dominar. Entonces, por eso lo pone al nivel de la Revolución Francesa. Y dice, el rey ha sido derribado del trono y ha sido ejecutado. Y ahora los súbditos están gobernando en el reino. Bien, Francia es un símbolo de rebelión, incluso en esta historia. Entonces querrán notar que mientras van a través de esto, que este es el rey y este es el súbdito. Entonces ahora, el rey es este es el súbdito. Viene la Revolución Francesa, entonces, pum, este se pasa por acá y saca este de la ecuación. Y él dice que se le pegó el documento, ahí va a leer una cita. La rueda. Muchos están inquiriendo cómo estoy haciendo para someterme a mí misma. Entonces va a hablar cómo la hermana Guay está haciendo para someterse al conocimiento que tiene. Hermanos, si nosotros podemos saber cuándo hemos hecho un golpe de estado en nuestro cuerpo, cuándo hemos hecho algo
que el Señor nos había dicho y lo tenemos acá en nuestra parte superior, en las facultades superiores está el conocimiento de la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios y la palabra de Dios nos pide hacer algo, nos pide consagrarnos, nos pide, voy a poner un ejemplo que sea más difícil porque es fácil para nosotros no robar. Es fácil para nosotros no cometer adulterio. Eso es como tan claro. Pero dice que la justicia se manifiesta en una situación de prueba. Y si yo vengo y tuve vino, por ejemplo, mis nueras en mi situación de prueba, mi nuera vino y me ofendió, me hicieron algo muy duro. Y yo no me acordé en esos momentos de hacer como Dios decía, de no contestar, sino que yo vine y contesté y hasta le dije, venga y agarrémonos por las mechas y peguémonos. Le hemos dado ahí un golpe de estado al rey que debería haber gobernado en nosotros. Quiero un comentario de eso. ¿Le habré yo dado un golpe de estado ahí al rey que debía dominar en nosotros? ¿Pude avanzar o no pude avanzar? Y esto que estamos entendiendo aquí, al final Él lo va a conectar con la naturaleza de Cristo, que Él tomó nuestra naturaleza caída, la mezcló con su divinidad, la divinidad es la palabra de Dios, y triunfó. Y como dice los Gedeón, así como yo hago, hagan también ustedes. Entonces, si Jesús hizo así, tenemos que hacer así nosotros, y cuando no hagamos así, hemos caído en desgracia. En las facultades inferiores se están tratando de dar un golpe de estado. Ahí empieza, hasta que finalmente derrocan y ya la gente vive con las pasiones animales y ya de naturaleza caída ya no existe. Entonces, ¿algún comentario sobre eso? Hermana Fulvia, un comentario. Ay, hermana, ¿qué le puedo decir? Estamos aprendiendo y estamos en la práctica de tratar de siempre, de que ni siquiera el pensamiento, hermana, porque la palabra de Dios dice que incluso cuando usted hablaba del hombre que sí, y eso se ve hoy en día por el liderazgo que hay, eso no solo en hombre, ven al sexo opuesto o al mismo, o sea, por donde se sientan atraídos. Y le dan no solo al cuerpo, sino a la mente también, y ahí hay un golpe de estado también, ahí hay una revolución. Entonces, creo que eso no es solo así, es en el momento que está la intención, está en el pensamiento, y ya estamos dándole fuerza a la superior o al inferior, dependiendo a dónde se inclina la balanza. Y esas cosas tenemos que tenerlas. Nosotros los 144,000 tenemos que tener eso en sujeción. Muchos, dice la hermana Guay, muchos están inquiriendo Amén. ¿Cómo estoy haciendo para someterme a mí misma? Dice en una cita ella. ¿Cómo estoy haciendo para someterme a sí misma a Dios? Que desean rendirse a sí mismos a Él, pero eres débil en poder moral y estás en esclavitud a la duda y controlado por los hábitos de tu vida y de pecado. Tus promesas y resoluciones somos como cuerdas de arena. No puedes controlar tus pensamientos, tus impulsos, tus afectos. Tu conocimiento de tus promesas rotas y perdidas debilitan tu confianza en tu propia sinceridad y causan que sientas que Dios no puede aceptarte, pero no necesitas desesperar. Lo que necesitas entender
es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el tema principal aquí. Creo que lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, el poder de la decisión de elegir. Todo depende de la acción correcta de la voluntad. El poder de elegir, Dios ha dado a los hombres, es suyo ejercitarse. Dios nos dio el poder de elegir y nosotros tenemos que ejercitarlo. Y cada vez que nosotros ejercitemos y elijamos por el lado de Dios, nuestros caminos neuronales se van a fortalecer y la próxima vez que tengamos que elegir del lado de Dios nos va a ser más fácil. Pero cada vez que elijamos del lado de las facultades inferiores, nuestras facultades superiores se van a debilitar y a debilitar, que cuando usted quiera elegir por el lado de Dios, sus facultades superiores están tan débiles y no van a tener fuerza para elegir por el lado de Dios. Y usted tiene que aprender a ejercitar eso porque Dios nos dio la libertad de elegir y tenemos que elegir del lado de Dios. Entonces tenemos que aprender cómo elegimos, cómo ponemos nuestras facultades superiores fuertes, nuestros caminos neuronales fuertes, de tal manera que si, por ejemplo, yo me dan ganas de comer algo y yo sé que eso no lo debo comer y yo digo, no lo voy a comer. Tengo batallas que ganar. Tengo que comer la comida que Dios dice. No puedo complacerme en esto. No me puedo dar. Y todos los días, cada vez que me venga el deseo de hacerlo, vuelvo y digo lo mismo. Al otro día tengo más fuerza. Al otro día tengo más fuerza. Al otro día tengo más fuerza. Y finalmente nos vamos a deleitar en estar haciendo lo que a Dios le agrada. Pero siempre que decidamos por el lado correcto. Pero en la decisión por el lado correcto, usted tiene un rey y unos súbditos. Y usted, el rey, tiene que triunfar para que sus caminos neuronales se fortalezcan. No es, por ejemplo, que si yo hoy quiero, por ejemplo, tomar o comerme un pedacito de carne. No, si una vez al año no hace daño. De pronto el pedacito de carne no le hace daño. Lo que le hace daño es que ahí debilitaste tus caminos neuronales para decidir. Y la próxima vez que tengas que decidir entre si comes el pedacito de carne o no, ya no tienes tanta fuerza. Y caes. Y a la tercera vez caes. Y finalmente ya le has dado un golpe de estado a tus facultades superiores y no tienes poder para decidir lo correcto. Entonces voy a leer 2 títulos más y cerramos por ahí. Tú no puedes cambiar tu corazón, tú no puedes por ti mismo dar a Dios tus afectos, dice la hermana White, pero puedes elegir servirle. Usted puede darle a Él tu voluntad. Él entonces obrará en ti el querer como el hacer. Él entonces hará en ti el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo entiendo de lo que quiere decir eso es que para nosotros, en nosotros no está el querer, por ejemplo, no, yo me quiero negar y no me voy a deleitar con comer esto. Eso no está en nosotros. Pero nosotros sabemos que Dios dice que el que quiere ser trasladado, se está preparando para su traslación, debe volver a la dieta original. Y en la dieta original no moría nada para satisfacer tu apetito pervertido. Entonces yo quiero, por ejemplo, comerme un huevo. Pero yo sé que eso no me lo van a dar a comer allá en la vida eterna. Yo digo, no me lo voy a comer y en mí no hay nada
O sea, todo lo que quiere mi naturaleza es que yo me coma un par de huevos fritos. Eso es lo que quiere mi naturaleza y yo no me los como y en mí no está el querer de no comerlos. Si por mí fuera, me los comía. Pero yo decido, bueno, no, voy a hacer lo que Dios dice, voy a preparar mi apetito para el alimento que me van a dar allá cuando esté en el nuevo mundo trasladada. Entonces no me los como, no es que yo no me los quiera comer, yo sí me los quiero comer, no es que sienta que ya no me los debo comer, yo sí me los quiero comer, pero me negué. Es como un ayuno, me negué a mí misma. Hoy tomé mi cruz y fui en pos de Cristo Jesús. Y mañana vuelvo a hacer lo mismo y pasado mañana vuelvo a hacer lo mismo y de tanto que lo hago, entonces ya el Señor va a poner en mí el querer como el hacer. Ya para mí va a ser una delicia no comer esos huevos. Ya para mí va a ser una delicia comerme las nueces o comerme un kiwi picado con manzana. Ay, qué rico, no estoy comiendo eso, estoy comiendo esto que esto es sano. El Señor va produciendo eso en mí. ¿Y por qué empieza el Señor a producirlo en mí? Porque yo di el primer paso de no hacer como yo quería hacer, sino como el Señor me decía que debo de hacer. Yo no sentía que eso es lo que a mí me gusta, pero yo lo hice. Y de tanto yo obedecer eso, Dios obró en mí el querer como el hacer. Amén. ¿Algún comentario más sobre eso? Hermano Mauricio. Y aquí estoy, hermana. ¿Algún comentario más sobre eso? No, creo que todo lo ha dicho pues bien claro. Bueno, entonces dice, Debemos pues como dice Pablo, debemos cada día morir a la carne, ¿no? y Y Pablo lo dice en algo tan grande, hermanos. Pablo dice, así corro y así lucho la batalla, no como el que golpea al aire. Él no golpeaba al aire. ¿Cómo era que él golpeaba? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Las facultades de las facultades superiores ponían en servidumbre a las de abajo. No sea que habiendo sido heraldo de muchos, por ejemplo, yo venga a ser desechado. Ahí está todo lo que se está diciendo acá. Yo pongo un ejemplo para estas fechas. Recuerdo que cuando yo era anciano de la iglesia allá en Villavicencio, para estas fechas, ¿qué luchas con esos con los adventistas? Porque ellos mismos hablaban de que Cristo no había nacido en diciembre, pero ellos celebraban metidos en las fiestas de Navidad. Hasta publicaban fotos en el Face con una cerveza, comiendo picada de carnes, comiendo de más. eh, eh, Me encontré un hermano allá y él estaba tomando whisky y me invitó a tomar whisky. Y yo le dije, no, hermano, no, yo no tomo whisky, no tomo licor. Entonces me dijo, pero es que son por estas festividades. Y le dije, pues con menos, con más veras. Entonces, a lo que yo voy es que qué difícil es morir a, a lo bonito que nos muestra la Navidad en el mundo, ¿no? Que la confraternidad, que la comidita con los parientes, con los amigos, que bueno, en fin. Amén. Así es, hermano. Entonces dice, de tanto que usted tome la decisión correcta, dice, él obrará en ti el hacer como el querer según su buena voluntad. Así la naturaleza entera, tu naturaleza entera, bien, él vuelve y hace. Ahora no solo están hablando de la naturaleza en las facultades superiores, la hermana White dice, está hablando de poner esas facultades superiores, decidir y poner en sujeción las inferiores, y luego dice la hermana, así toda tu naturaleza entera. Ya no está hablando de las facultades superiores y las inferiores, sino
de tu naturaleza entera, dice. Cuando usted hace que las facultades superiores reinen sobre las inferiores, dice, así tu naturaleza entera ahora no solo está hablando de la naturaleza de las facultades superiores, así tu naturaleza entera será traída bajo el control del Espíritu de Cristo. Tus afectos serán centrados sobre Él. Tus pensamientos estarán en armonía con Él. El deseo de bondad y santidad son correctos, tan lejos como vayan, pero si paras aquí, ellos no servirán de nada. Muchos serán perdidos. Entonces, si dejamos de hacer eso, de tomar la decisión correcta, y para tomar la decisión correcta tiene que nuestra naturaleza superior ser el rey de la naturaleza inferior. Si paramos de hacer eso, todo lo que hayamos hecho no es nada, no servirá de nada. Al final se hará una revolución francesa en nuestra naturaleza entera y estaremos del lado de perdición. Pero si nosotros ponemos esas facultades superiores y oramos y le pedimos al Señor que le dé fuerza y nos negamos hoy y nos negamos mañana, no solo en comer, que yo pongo una cita de comer, una ilustración de lo que es el apetito, pero también hay ilustración de lo que es, por ejemplo, robar, el guardar los mandamientos, el que es infiel, el que asesina, o sea, sus facultades animales están reinando y han destronado las facultades superiores. Pero si cada vez que usted se niegue y se niegue a las propensiones animales, entonces usted va fortaleciendo esos caminos neuronales y sus facultades superiores van siendo más fuertes para siempre poner su voluntad del lado de la de Cristo. Y de tanto que usted hace eso y hace eso y hace eso, entonces Él ha producido ya en usted el querer como el hacer. Y ya usted ya no es porque usted se negó, ya es que para usted es una delicia hacer lo que Dios quiere que haga. Ahora se ha producido en usted el sentir que hubo en Cristo y unido con el mensaje, con el conocimiento de las profecías, entonces vas a llegar a la perfección del carácter. Vas a llegar a ser un Gedeón. Vamos a llegar a ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Y con esos que somos uno con Él, como Él es uno con el Padre, esos 144,000, Él va a trillar a esta Babilonia moderna como si fuéramos un solo hombre, porque todos somos Jeremías, todos somos Gedeones, o todos somos Jesús. Y por eso es que Él dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, y cuando vaya y os prepare un lugar, que es un cuerpo nuevo, una morada para la vida nueva, que es este cuerpo ya está acabado. Nos va a preparar uno nuevo, joven, lleno de vida, energías, para que habitemos allí. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, a los que sean un hombre, a los que hagan como estoy haciendo yo, a los que hagan como hizo Nehemías, a los que hagan como hizo Gedeón, a los que sean como yo. Su palabra que esté ahí la hayan hecho carne en sus vidas y sean uno conmigo, así como yo soy uno con el Padre. ¿Entienden un poquito de lo que estoy diciendo, hermanos? Esto es una conclusión adelantada. Hay mucho que escuchar ahí. Hay una serie como de 3 o 4 videos de Ramsey que voy a buscarla para enviarles el enlace y que la vean, porque tenemos que verla y contemplarla todos los días, porque tenemos que ganar una batalla sobre nuestros caminos neuronales, sobre nuestra naturaleza superior y nuestra naturaleza inferior y sobre nuestra naturaleza entera, para que Cristo, que es su palabra, esté entronado en las facultades superiores y todos los súbditos de esas facultades inferiores hagan solo lo que dice la palabra de Cristo, porque nosotros de tanto decidir hacer eso, ya tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
Y ya hemos hecho esa palabra carne en cada uno de nosotros. Entonces somos como Jesús, somos Jesús mismo. Y cuando Él venga, os tomaré a mí mismo. Entonces, ¿entienden por qué la expresión os tomaré a mí mismo? ¿Entienden eso, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Solo Amén, le damos hermanos. amén, amén, amén. Yo también digo amén, porque el mismo triunfo que tienen que tener ustedes lo tengo que tener yo. Con esto cerramos aquí. Amén. Amén. Y voy a pedirles que nos arrodillemos para orar. Primero, agradecerte, Padre, porque finalmente la última parte del video se logró como compartir el mensaje o parte del mensaje que tú quisiste que se compartiera a través del anciano Jeff y que se esté refrescando ahora porque usted sabe que lo necesitamos como nunca. Ahora que el tiempo se está acabando, ahora que estamos siendo más atacados por el enemigo, y no solamente soy yo que te doy las gracias porque usted sabe la batalla que libré anoche y que bueno, que al final me diste tranquilidad. Yo te decía, es sábado, yo tengo que tener gozo, pero estoy en esto. Y al final me diste tranquilidad y es una batalla con nuestros hijos y yo la parte más difícil que la estoy teniendo con Don Alejandro en España y con Cristian Camilo. Pero tu palabra dice que el obediente es capaz de mover tu brazo poderoso y el obediente es el que hace como hizo Jesús. Por eso esta ilustración de Gedeón, miradme a mí y hacer lo que yo hago. Mirad a Nehemías y hacer como hizo Nehemías. Miremos a Jesús y hagamos como hizo Jesús. Amén. Y acerquémonos cada día más a Jesús y pidamos de rodillas que podamos ejercitar bien nuestro libre albedrío de elegir y cada vez elegir no como queramos, sino como es agradable a ti, Padre, y que nos fortalezcamos tanto de cada día estar haciendo tu voluntad, que tú finalmente pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, el que ya no sea negarse, que no sea un yugo pesado, una cruz que tengamos que llevar cada día sobre nosotros, sino que sea para nosotros una delicia. Amén. Y así que ese triunfo pueda ser unido a la obediencia y sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y que ya no nos mires a nosotros, sino mires a Jesús en nosotros, así como dice Él, os tomaré a mí mismo, ya no son ustedes, ya son Jesús. Y entonces, que cuando te invoquemos, de acuerdo a cómo es tu voluntad, sin que hayan en nosotros resentimientos, sin que haya venganza en nosotros, sino que solo te invoquemos para pedirte que nos ayudes, para que tu nombre sea alabado y glorificado y para que se salven nuestros hijos y se salven otras almas. Y vengas y te pongas al frente de cada uno de nosotros y de nuestros hijos, delante de tus huestes celestiales, y también sea nuestra retaguardia. Entonces te invoquemos para pedir que se haga como tú quieres y pedir liberación y pedir triunfo. Y entonces podamos mover tu brazo poderoso y nuestras oraciones como las de Daniel, Amén. como las de Jeremías, como las de Nehemías,
como las de todos tus siervos que lograron este triunfo, sean contestadas. Perdónanos por estar aquí Amén. y no estar en un mejor lugar donde hubiera señal. Perdónanos, Señor, y siempre acomódanos todas las cosas de tal manera, Padre, que todo lo que hagamos sea agradable a ti, y aún estamos entre gente de labios inmundos y necesitamos que a esta oración le añadas el incienso perfecto de la vida y obediencia perfecta de tu Hijo Jesús. Cuida a nuestros hijos y cuídanos Amén. a todos nosotros y al movimiento, y a este movimiento de Latinoamérica. Cuídalo, Señor, como a la niña de tus ojos. Los hermanos que se rindieron por los obstáculos que puso el enemigo al inicio, pues ya sabemos que cada uno, cuando se aleja de Dios y tiene que volver a ti, volverá, pero con sus pies sangrantes, que no permitas que se desanimen. Y en una segunda oportunidad podamos estar todos aquí y tu Santo Espíritu esté con más poder visitándonos a nosotros y ayudándonos a acercarnos cada vez más a Amén. ti, y liberando a nuestros hijos y a nosotros mismos, y que nos uses para liberar otras de tu creación por la que tú derramaste tu sangre. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. 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 Amén.